Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Cuando salimos al estacionamiento, a Becky casi le dio un ataque cardíaco al ver que los escritores, como buenos muertos de hambre, habían sacado trozos de pan, de queso, de jamón, carnes frías, mayonesa, mostaza y hasta cebollas y jitomatitos, y procedían a hacerse sándwiches, unos en el cofre de la camioneta y otros en el vil suelo. La pobre Becky no sabía qué hacer. Sutilmente trató de explicarnos que en Estados Unidos no se acostumbra a que la gente haga picnics en las banquetas. Para eso había parques o áreas especiales para meriendas, con mesas y botes de basura y baños y todo lo necesario para que las cosas sean limpias, higiénicas. Ya sabes, pero todos los del programa estábamos comiendo como si hubiéramos ayunado 40 días, con sus debidas noches, y no había cómo pararnos. Pues justo estamos escuchando un fragmento de una de las sociedades desiertas de José Agustín, que nos hizo favor de leer Ana María Muñoz, pues de una manera, la verdad, es de celebrar la vida y la obra de los escritores, de estas personas que nos dejan a través de la palabra su vivir, su existencia y que continúan con nosotros. Ya lo escuchábamos hace unos momentos. Falleció José Agustín Ramírez Gómez a los 79 años de edad. Los invitamos, si ustedes se gustan sumar un poco a contarnos cuál era el libro que les gustó más de José Agustín, qué fue lo que más les llamó la atención de su obra, por qué, si les gustó, si no les gustó, porque también es válido. Pero bueno, los invitamos a que nos sigan, nos buscan a través de nuestras redes sociales. En Facebook, X e Instagram como @elandamiomx, así como también visitar nuestro canal de YouTube, programa El Andamio, y también revisar las noticias donde ya se encuentra el especial celebrando la vida de José Agustín en el sitio noticias.emer.mx/El Andamio. También poder platicar sobre este gran escritor, recordándolo, leyéndolo también a través de nuestro WhatsApp, que es 55 66 31 24 27. Y bueno, pues agradecemos a los que nos escuchan por Horizonte 107.9 de frecuencia modulada y Radio México Internacional. Ya lo comentábamos, falleció José Agustín. Él nació en Guerrero el 19 de agosto de 1944, narrador, guionista, periodista, dramaturgo, apasionado del cine, de la música de los 60, sobre todo del rock and roll. A los 19 años llegó con su libro La tumba, una obra que pulió en el taller de escritura con Juan José Arreola, que además escribió a los 16 años, y de alguna manera esta obra mostró quién era, ¿no? Un hombre disruptivo, con espíritu rebelde, desencantado, mordaz, en el que narra pues obviamente también este entorno social, político y cultural de los jóvenes. Ese libro lo escribí cuando tenía 16 años de edad, y luego después me lo llevé ya, a los 16 años me fui a Cuba y me lo llevé para allá y le di una manita de gato. Y luego después regresé y me metí en el taller literario de Juan José Arreola. Y Arreola hablaba siempre diciendo que yo tenía mucho talento, pero cada vez que le llevaba cosas al taller, los hacía trizas. Entonces yo dije, bueno, ¿sabe qué le enseño a mi maestro que satisfaga lo que él cree de mí? Y me acordé de La tumba. Mi amigo Gerardo de la Torre, que era mi vecino y luego después fue mi cuñado, me dijo, no, pues vamos a darle una manita de gato, y se la vuelvo y se le enseña a Arreola. La novela gráfica y el cómic fue de gran influencia en sus primeros años como literata. Del dibujo pasó a la palabra, y de la palabra a la historia y a la resistencia. Con la edad de 21 años escribió De perfil, otra novela con grandes cambios narrativos, personajes cínicos, atrevidos y un lenguaje muy actual para la época, con el que se identificaban los jóvenes del ayer y del hoy también.
Siempre que se había hablado a la juventud, por lo general era con mucha distancia, ¿no? Y eso estableció un filtro. Por más que la gente trataba de evocar sus años juveniles, ya la edad le impedía tener el fenómeno vivo. Pero si nosotros estábamos escribiendo desde la juventud misma, entonces pudimos modificar el lenguaje, modificar enteramente la concepción literaria, un espíritu totalmente nuevo que apareció allí y también un aire de gran optimismo, de sentido del humor, de irreverencia, de iconoclastia y de una actitud muy crítica hacia la sociedad, ¿no? Bueno, pues eso lo llevó a ser uno de los principales representantes de la literatura de la onda, que así se llamaba, y de alguna forma, pues en la contracultura fue donde empezó a encontrar estos espacios donde desarrollarse. Y aquí tenemos todas las grandes manifestaciones de rechazo al estatus, a la sociedad en su forma más cuadrada, ¿no? Y más opresiva y más deplorable, ¿no? Creo que la contracultura permite un respiradero muy grande, muy importante, sobre todo para la gente joven, que le permite tener una manera de expresarse, que le permite pintar su raya ante el gobierno, que le permite poder tener la oportunidad de relacionarse con gente afín, ¿no? Y que creo yo que representa algo muy importante en nuestra sociedad actualmente. Creo yo que no se podía entender hasta en nuestras épocas y todos los procesos contraculturales. Y de ellos creo que el rock es el fenómeno por excelencia, ¿no? Es la pura vida, ¿no? Lo mejor. Bueno, alguna de sus obras, Tragicomedia Mexicana, es una crítica al sistema político mexicano, el rock de la cárcel. Ahí relata su estancia en el Palacio Negro de Lecumberri, en donde es toda una mezcla de crónica literaria, de ensayo, y bueno, pues también está Mi vida con mi viuda, yo ya estoy cambiándole, Arma Blanca, entre otras. Precisamente él fue arrestado en la década de los 70 por supuestamente estar vinculado con las drogas. Ahí conoció varios presos políticos del movimiento del 68 y donde, bueno, también escribió en bolsas de papel, donde su familia le llevaba tortas. Su novela Se está haciendo tarde, libro que le salvó la vida en esos momentos. Empecé con una experiencia horrenda, que fue mi estancia en la cárcel. Un día venía yo de Acapulco para México, me detuve en Cuernavaca con un amigo mío que es músico también. Entonces nomás me vio Salvador ahí en su casa, me dijo, Agustín, ¿no traes un toque? Y le digo, pues sí, fíjate que sí traigo. Pues vamos a darnos un toque. Tenía un grupo de casitas. Entonces nos fuimos a una de las famosas casitas y nos atizamos. Bueno, pues esa mañana, una de las casitas que tenían rentadas, tenían rentadas a 5 chavos que estaban metidos en el trafique de marihuana. Entonces al poquito rato llegó la tira con Arturo Durazo a la cabeza. Y bueno, pues dijeron, pues a ver, aquí alguien estuvo fumando marihuana. ¿Quién fue? Entonces le echaron la culpa a mi esposa, man. Le dije, no, ella no fui yo. Enfrente tenía a Pepe Revueltas, que estaba en la crujía ahí. Ahí conocí yo todas mis debilidades, todas mis fortalezas, todos mis vicios, todas mis virtudes, lo más bajo y lo más alto de mí. Así lo escuchábamos hablar, así era realmente José Agustín, muy tranquilo, muy como narrando, así es mi vida y punto, ¿no? Por ejemplo, él justamente rompe con esta imagen de los intelectuales al tener una relación con una actriz a la que siempre dijo fue su eterno enamorada, Angélica María, y justo esto se da cuando entra en el guionismo. A lo largo de su vida fue galardonado con distintos reconocimientos. En los últimos que tuvo fue la Medalla Bellas Artes, que es una de las más importantes, así como el de Ciencias y Artes. ¿Qué les parece si escuchamos un poco para recordar a José Agustín? Mi padre era piloto aviador, entonces desde que yo estaba muy chavito él me traía muchas cosas de Estados Unidos, fundamentalmente la música, ¿no? Le cargaba yo cajas y kilos de rock and roll, ¿no? Crecí viendo cine gringo, ¿no? El buen cine de los Estados Unidos, y crecí también leyendo la mejor literatura estadounidense, ¿no? Me tocó a mí ser ultra fan de Scott Fitzgerald, de J.D. Salinger, de Norman Mailer, de Joseph Heller, de William Burroughs, de los Beatniks, ¿no? De Jack Kerouac, de Ferlinghetti. Entonces es un mundo cultural riquísimo para mí, pero al mismo tiempo siempre sentí yo una gran distancia ante el otro lado del mundo gringo, ¿no? El mundo mecánico, el mundo robotizado, el de la extrema búsqueda del lucro, el de las comodidades totalmente desaforadas y desproporcionadas, ¿no? Ante ese mundo yo siempre me rebelé y presenté una resistencia, ¿no? Y que conservo hasta la fecha.
Entonces, a la larga de Estados Unidos, lo que a mí me atrae profundamente son ciertos aspectos de la naturaleza del alma estadounidense que me subyugan mucho, de los que me siento muy cercano. La gran cultura, por supuesto, y la contracultura, ¿no? Eso es lo que yo tomo de Estados Unidos. Rechazo las capacidades tan inmensas que tienen de manipulación y de control de la información, y soy de los que piensan que hay que anteponer la independencia, la fundamental, ante los Estados Unidos. Bueno, este es parte de lo que es José Agustín, de lo que ha sido, de lo que tenemos con José Agustín. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes? El andamio. Cultura en construcción. El andamio. Cultura en construcción. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Agradecemos que nos haya tomado la llamada. Antonio Ortuño, desde Jalisco, está listo para platicarnos un poco. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la auditoría. Muy buenas tardes. Me acompaña mi compañero Julián Vázquez, Toño. Y bueno, pues la verdad es una noticia que simbra, que finalmente nos mueve mucho, aunque ya nos había estado preparando de alguna manera tanto su hijo Andrés como su hijo Jesús. Se va este escritor José Agustín. Toño, la primera pregunta obviamente sería, ¿cuáles son las principales aportaciones o cómo miras tú las aportaciones que da José Agustín a la literatura contemporánea? José Agustín es un escritor pues importantísimo en la narrativa mexicana del último medio siglo o hasta más. Un escritor que significó en su momento pues un cambio de página, un punto de inflexión, que se acercó a la narrativa con un espíritu de renovación y de sacar a México de un cierto pues aislamiento nacionalista en el que parte de la literatura mexicana pues seguía sumergido en el momento en que comenzó a publicar José Agustín, y sobre todo que dio entrada pues al mundo del pop, de la juventud, de lo que entonces era la música y la estética de la modernidad en los años 60 y 70, a la literatura, y sobre todo yo diría que no le tuvo miedo ni al lenguaje popular ni al lenguaje juvenil, al contrario, lo exaltó, construyó su obra con esa seña de identidad en cuanto al lenguaje, y eso, además de que lo hizo conectar con muchísima gente, pues me parece que es una aportación enorme, ¿no? Se alejó de la solemnidad, de este espíritu un poco libresco y a veces académico de cierta literatura mexicana. Desde luego eso hizo que parte de la crítica pues lo detestara y lo convirtiera como en blanco de iras y hasta de mofas, pero bueno, me parece que hace mucho tiempo que la obra de José Agustín pues rompió la barrera de las generaciones, y pues se convirtieron muchos de sus libros pues en clásicos, y en libros sobre todo muy apreciados y muy buscados todavía por muchísimos lectores, ¿no? Perfecto. Antonio, bueno, buenas tardes, saluda Julián Vázquez, aquí compañero de Carolina en el andamio. Y bueno, yo quería preguntarte, como también escritor de textos que tienen que ver con el rock, como La Armada Invencible, a ti en tu apreciación como escritor, como lector también del trabajo de José Agustín, ¿por qué crees que hizo clic con la juventud? Y aún más importante también, ¿por qué lo sigue haciendo a la luz de décadas de haber pues empezado a escribir? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justo lo que pregunto me parece que tiene mucho que ver, por un lado, con lo que mencionaba del lenguaje, que la obra de José Agustín es muy inmediata, es muy fácil para el lector joven tomar contacto y sentirse pues identificado con el lenguaje y a través del lenguaje con los personajes y las preocupaciones de los personajes de la narrativa de José Agustín, y también por otra parte porque creo que José Agustín quizá como muy pocos otros escritores en México se preocupó pues porque el tono de su obra
sin que esto le hiciera perder rigor narrativo, y pues para eso están muestras como Ciudades Desiertas, como Se está haciendo tarde, libros extraordinarios, pero sin que perdiera rigor narrativo, pues no tuvo miedo de bajarse un poco de este pedestal olímpico en el que a veces se trepa cierta literatura y cierta crítica y cierta academia que piensa que solo el lenguaje extremadamente libresco, rebuscadísimo, repleto de citas culteranas, que solo escribiendo sobre Austria-Hungría o sobre las tardes de jazz en Buenos Aires está haciendo literatura. Creo que José Agustín llevó la cotidianidad mexicana y las preocupaciones de su generación y parecidas a las de otras generaciones subsecuentes a su narrativa, y además pues lo hizo con un espíritu antisolemne, una cierta insolencia que siempre había en sus libros y que era muy divertida, y con mucho humor también. No es un autor con el que uno se ría necesariamente a carcajadas, sino que tiene un espíritu que me parece muy lúdico, ¿no? De jugar con el lenguaje, con las situaciones, y me parece que ese espíritu juguetón, esa insolencia, lo acercaba mucho pues al humor mexicano, y creo que eso lo ha hecho un escritor pues tan querido para tanta gente, ¿no? Claro, oye, Antonio, además nos mostró de alguna manera otra manera de ver al intelectual, ¿no? O sea, dejándolo como a un lado justo de estos salones y de esta seriedad y de esta profundidad en los temas. O sea, era, hasta hablar con él, Toño, creo que te tocó hacerlo, era como muy relajado, ¿no? Sí, yo creo que él nunca se identificó a fondo, incluso veía con cierta distancia a viejo tipo de intelectual, por así llamarlo. Él tuvo muchas inquietudes, en algún momento la militancia política, en otro momento, pues recordaremos que escribió toda una serie de libros, digamos como de divulgación histórica o de acercamiento personal a la historia, la tragicomedia mexicana, que también fueron libros muy, muy leídos y muy comentados. Me parece que sí fue un intelectual en el sentido de que se preocupó por los temas importantes, profundos de su época, tanto en la escala de lo personal y de lo íntimo, como sucedía con muchos de sus personajes, tanto también a escala de lo social y de lo político, solamente que lo hizo, y lo dices muy bien, Carolina, pues con este pues espíritu mucho más relajado. A fin de cuentas, y aunque era un tipo con muchas lecturas, y esto pues se nota incluso en sus libros más juveniles, la tumba de perfil están llenos de citas literarias del joven lector que era José Agustín, pero pues sus ídolos eran los rockeros, ¿no? Uh-huh. Y eso le daba como otra perspectiva y pues como decía él, pues a él no se le caían los calzones enfrente de un escritor, porque pues en realidad sus ídolos máximos eran rockeros y músicos y otro tipo de artistas, y eso me parece que hacía que ni se las creyera a los otros ni se la creyera tanto él mismo, y por eso creo que era pues muy cercano y muy inmediato con la gente, y además siempre fue un autor que se preocupó mucho pues por sus lectores, siempre era muy generoso, se quedaba firmando, se tomaba fotos, escuchaba a todo mundo. Yo conozco una cantidad infinita de anécdotas de gente a la que incluso recibió en su casa allá en Morelos, y gente desde muy joven hasta gente de su generación, y creo que esa generosidad y esa preocupación también por sus lectores pues lo alejaba pues como del modelo pues más rancio, digamos, del intelectual, ¿no? Toño, muchísimas gracias. Nada más, a ver, ¿cuál recomendarías leer como homenaje a José Agustín? Uy, yo creo que pues depende de gustos. Desde luego, pues La tumba, que es su primer libro, a mí me parece que a muchos, cuando lo leí yo en la adolescencia, pues me movió a querer escribir, y me pareció un libro sumamente divertido. Y para lectores pues un poco más añosos como lo soy yo ahora, pues a lo mejor Ciudades Desiertas, a lo mejor Se está haciendo tarde, que me parece que son como dos de sus obras de madurez narrativa, aunque todavía era un tipo joven, pero que ya no son novelas, digamos, juveniles.
pues también muy divertidas, ¿no? Yo esos 3 libros, pues me parece que además de ser tres de sus clásicos, pues son los que en general más le gustan a los lectores, ¿no? Antonio Ortuño, un abrazo, muchísimas gracias por darnos toda esta enseñanza. Te mandamos en verdad un gran abrazo y estaremos y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Toño. Gracias, Carolina, gracias, Julián. Buenas tardes. Buena tarde. Y bueno, también rapidísimo nos vamos a platicar también con Daniel Salinas Basabe y tal vez abordar un poco con él más la parte contracultural de José Agustín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola Carolina, qué gusto saludarte, colega. Un saludo desde Tijuana. Colega. Oye, está aquí conmigo Julián Vázquez, y bueno, pues, a ver, nos gustaría un poco que nos hablaras sobre esta aportación, o a ver, Julián, tú tienes el aporte. Sí, exactamente. Bueno, Daniel, muy buenas tardes, y sí, como lo comentábamos, tú siendo de Nuevo León, en Monterrey, pues también estás muy cerca de, pues, el ambiente fronterizo, las influencias estadounidenses, que uno podría creer que, bueno, se van más por el mainstream, pero también hay mucha influencia contracultural, y ese es uno de los puntos que también destacó José Agustín a través de influencias musicales. Tú también tienes mucha influencia metalera. Cuéntanos este rescate de la contracultura en la literatura mexicana, que tal vez en esas épocas no estaba tan difundida, ¿no? Hola Julián, gusto saludarte, colega. Pues mira, José Agustín hizo lo más difícil, que fue marcar un umbral, cruzar una frontera y cortar de tajo una inercia, porque hasta La tumba en 1964 nadie había escrito así en México. Es decir, la literatura mexicana de una u otra forma estaba todavía marcada por la inercia de la novela de la Revolución Mexicana o el cuento rulfiano. Es decir, todavía todo quería sonar a Pedro Páramo o a la región más transparente de Fuentes, y fue la primera vez que alguien en México empezó a escribir desde el punto de vista de un joven, con el lenguaje de un joven y sobre todo con el tono, la atmósfera, la psicología de cómo vivía un morro en los años 60. Y te puedo decir que a partir de ese momento nada fue igual. Es decir, hay un antes y después de José Agustín, y a todos nos marcó. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, la generación de los nacidos en los 70, tal vez no tuvimos como los que vivieron el boom, tal vez no tuvimos un Rayuela, o tal vez no tuvimos un Harry Potter como les pasó a los millennials, pero creo que nuestro símbolo, nuestro punto de encuentro, de identificación, es José Agustín. La mayoría de mis colegas nacidos más o menos en la misma época que yo y que empezamos a hacer nuestros pininos, a escribir, a ir a talleres literarios a principios de los 90, yo creo que a todos nos marcó, todos teníamos como lectura en ese momento José Agustín, y de una u otra forma creo que en todo momento todos alguna vez quisimos escribir como José Agustín. Lo intentamos, tal vez no pudimos, pero valió la pena el viaje y valió la pena intentarlo. Entonces es algo que nos marcó a todos y nos sigue marcando, porque aparte, pues él, como sus ídolos, Rolling Stones, piedra rodante que no hace moho, piedra rodante que no envejece, y se mantuvo vigente. Es decir, tú puedes decir, bueno, pues el escritor de la onda, los hippies, el rock, los 60, ¿no? Las novelas noventeras de José Agustín son extraordinarias, como lo es también su etapa en los 80, 70, es decir, tiene varias etapas, todas explorando la contracultura con mente siempre abierta, y alguien que de una u otra forma fusionó otras tendencias, logró meter el ritmo del rock a la literatura, o sea, y pues quizá han venido muchos seguidores, muchos imitadores después, pero el patriarca, el rey, solo hay uno. Claro, y además, de alguna manera, y creo que tú eres parte de, ¿no? Esta rebeldía, esta parte de ir rompiendo, no por romper nada más, sino por buscar unos
nuevas maneras de acercarte al público, ¿no? Sí, claro, como te digo, lo más difícil es crear una atmósfera, crear un tono, y él lo creó. En su momento se puede decir, bueno, tal vez tuvo sus contemporáneos, Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz, pero son personajes que se quedaron ahí, se quedaron en esa época y no trascendieron más. José Agustín fue como los Rolling. José Agustín para mí tiene una carrera de 50 años que se mantuvo siempre vigente y explorando el límite, transgrediendo, yendo más allá, pero aparte tú puedes decir, bueno, era simplemente un narrador del rock, no, pues es un tipo cultísimo. Es decir, si tú lees, por ejemplo, los 3 volúmenes de la tragicomedia mexicana es la mejor manera de explicar y diseccionar el México del siglo XX. Es más, hasta el mismo Enrique Krause, con todo su ego, la cita en la Presidencia Imperial. O sea, la tragicomedia mexicana es un documento histórico, pero narrado de la manera más amena y alivianada. Aparte que, bueno, José Agustín es un tipo cultísimo porque llevó todas sus influencias, o sea, desde lector de los beatniks, gran lector de José Revueltas. En gran medida yo creo que es el gran responsable de que los jóvenes empezáramos a leer a José Revueltas. Yo empecé a leer a José Revueltas por José Agustín. Entonces, pues es alguien que va mucho más allá y que nos contagió a todos. Es decir, yo no creo que pueda haber un escritor de mi generación que pueda ser ajeno a él, o que en algún momento no se haya sentido José Agustiniano, o te pueda decir, a mí ni me va ni me viene. O sea, yo creo que todos en nuestras bibliotecas tenemos libros de José Agustín a los que siempre volvemos de una u otra forma. Claro. ¿Tú con qué libro regresas, Daniel? Fíjate que en particular le tengo mucho cariño a un libro que no fue muy trascendente, pero que se llama 2 horas de sol, que fue un libro que salió en 1994 en pleno auge salinista, y que de una u otra forma siempre lo relaciono mucho con el disco Voodoo Lounge de Rolling Stones, se da justamente cuando José Agustín cumple 50 años, cuando Mick Jagger acaba de cumplir 51 años, y bueno, yo también estoy cumpliendo esa edad este año, así es que bueno, es una novela de madurez, pero de aliviana, y que se puede leer como una continuación de Se está haciendo tarde, final en Laguna, porque también ocurre en Acapulco y también es un viaje. En lo particular tengo una relación intensa con Ciudades Desiertas, que lo releí muchas veces, y además, paradójicamente, la primera vez que leí ese libro yo estaba en un autoexilio en un mini pueblito de Nueva Inglaterra. Entonces, bueno, pues toda esa atmósfera de los freeways nevados y vacíos y la atmósfera puritano estadounidense, pues me pegó muy fuerte. Entonces, fue casi como una novela vivencial. Me gusta mucho Luz Externa, me gusta mucho Cerca del Fuego, me encantan sus crónicas de rock, pero creo que si alguien me dijera, nunca he leído a José Agustín, quiero empezar, le diría, empieza por el principio, empieza por La Tumba, porque La Tumba pues es un libro corto, te lo lees en 1 o 2 tardes y concentra el néctar José Agustiniano, y después de La Tumba ya síguete con De Perfil. Para mí es un excelente comienzo La Tumba, aunque si yo tuviera que elegir uno, pues yo creo que yo me quedo con Ciudades Desiertas o 2 horas de sol. Eso. Perfecto, Daniel. Y ahora, recordándolo, pero con música, si tú pudieras hacer una playlist, una lista de reproducción con 3 canciones que pues se inspiren en este escritor, que tú sientas que resuenan con él y con su trabajo, ¿cuáles canciones escogerías? Escogería Painting Black de los Rolling Stones. Escogería The House of the Rising Sun de The Animals, Casa del Sol Naciente, y es más, si puedes, para tijuanizarlo, la versión de Javier Batis, guitarrista tijuanense, que aparte fue un gran amigo de José Agustín, y cuya versión de House of the Rising Sun es extraordinaria. Y quizá una tercera rolita para alargarlo sería Inagada de Vida de Iron Butterfly.
Órale, qué maravilla. Daniel, muchísimas gracias. Mira, creo que de esta manera también tratamos de recordar quién es José Agustín de una manera diferente, ¿no? Y justo como era, irónico, ligero, desparpajado, ¿no? Sí, así, alivianado, siempre sencillo. Tuve la fortuna de conocerlo. Me recuerdo la primera vez que fui a una presentación suya en Monterrey en 1997 y dije, qué güey tan alivianado y tan sencillote. O sea, él encarna en su personalidad su literatura. Es de esos escritores que en su actuar, en su manera de ser, en su manera de tratarte, era tal como escribía. Un gato totalmente alivianado, buena onda. Digo, yo tenía en ese entonces 20 años y cuando lo conocí dije, caray, yo quiero ser como él. Claro, pues muchísimas gracias, Daniel Salinas Basabe, muchas gracias por tus comentarios. El programa se está acabando, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, pues finalmente nos tenemos que ir. Muchas gracias a usted, muchas gracias a José Agustín por todos sus libros, por todo ese tiempo, por las entrevistas, por los momentos que la verdad llegamos a pasar maravillosos. Gracias a Mario Casasus también por ese acercamiento que nos dio con José Agustín en Morelos. Un abrazo a ustedes, un abrazo al lector, y si no, ya lo escucharon. Hay muchos libros con los que podemos estar. Hasta luego, nos despedimos, Julián y Carolina. Susana tenía 2 meses en el programa cuando Eligio llegó a Little Rapids. Salió del aeropuerto y pidió a un taxista que lo llevara a Arcadia. El chofer lo miró dubitativamente unos segundos y por último lo hizo subir en el auto que, para desilusión de Eligio, resultó un Dodge Mónaco viejo como los que abundan en México. Eligio quiso conversar con el taxista, pero a tan viejo como el coche, no le interesaba lo que Eligio comentaba, lo que había salido en los periódicos sobre Estados Unidos: recesión, inflación, bravuconadas, acosos a Centroamérica, antipatía hacia México, animosidad contra Cuba, antagonismo total hacia la Unión Soviética. El chofer solo se sorprendió cuando Eligio le informó que era mexicano, pero entonces dijo, ¿cómo es que pronuncia bien el inglés? Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.